En algún lugar del tiempo hay historias que no se apagan, cuentos que arden bajo las cenizas del olvido. Esta noche, las brasas vuelven a encenderse. Soy la voz de Brasas Nocturnas y te invito a cruzar conmigo el umbral donde la razón se disuelve y el misterio respira. Bienvenido a Brasas Nocturnas. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Brasas Nocturnas. El día de hoy hablaremos de un ciclo que no termina, o como algunos lo conocen, el ciclo del samsara. Dicen que el universo no tiene principio ni final, solo un ciclo que se repite. Un antiguo rumor dice que el universo no avanza en línea recta, que no hay principio ni final, solo una rueda que gira. A ese giro, los budistas lo llamaron samsara. El ciclo de nacimiento, sufrimiento y muerte. Cada pensamiento deja una marca. A eso le llaman karma. La rueda del samsara es un concepto compartido por el hinduismo y el budismo. Si bien el concepto básico es el mismo, el budismo tiene una representación icónica llamada la rueda de la vida, que ilustra las causas y el proceso de este ciclo. Para el hinduismo, el ciclo de vida, muerte y renacimiento perpetúa por el karma, mientras que para el budismo es visto como el samsara, un ciclo de sufrimiento impulsado por la ignorancia y el deseo atrapando así a los seres en un ciclo de experiencias donde el objetivo es escapar de este ciclo de renacimientos y alcanzar la liberación, el nirvana. Todos los seres de este mundo están sujetos a la ley de karma. ¿Pero qué es el karma? ¿Qué entendemos como karma? El karma significa un acto relativo a la voluntad, es decir, algo que uno hace, dice o piensa y que de hecho está bajo su control. Todos los actos de este tipo tienen consecuencias morales. En el budismo tradicional, estas consecuencias pueden ocurrir en esta vida o en una vida futura. Naturalmente, entendemos que la reencarnación sucede cuando la esencia de un ser vivo, ya sea como alma o como espíritu, vuelve a tomar forma física en un cuerpo después de la muerte. El renacimiento o transmigración de las almas sucede cuando pasa del viejo cuerpo que muere a uno que acaba de nacer o de ser concebido. En este proceso, el karma de la anterior vida también es transmitido en esta etapa. No debemos confundir estos dos conceptos, y aunque son muy parecidos, no lo son en cuanto a definición, según los budistas. La diferencia clave entre ambas definiciones, según los budistas, es que el renacimiento budista niega la existencia de un alma o un yo permanente que transmigra. Y la reencarnación, recordemos, que implica la creencia en un alma o en una esencia individual que se transfiere de un cuerpo a otro. Es por eso que para los budistas solo existe el renacimiento. Para el budismo no es una entidad fija la que nace, sino un proceso dinámico y continuo de conciencia kármica. Es decir, las energías kármicas y la corriente de conciencia, no precisamente de un alma transformada, que da lugar a un ser. A menudo comparado con el de una llama que enciende otra llama, pero no es la misma. Explicando un poco esta parábola, como el fuego no es una entidad independiente que se mueve de una vela a otra. Cuando se enciende una vela nueva con la llama de la primera, la segunda vela no recibe la misma llama que pasa de una vela a otra, sino lo que se transmite es la energía que causa la combustión. Del mismo modo, en el samsara no hay un alma o un ser que se traslade intacto de una vida a la siguiente. Lo que se transfiere es el karma, el impulso o la fuerza de las acciones y la ignorancia que da lugar a una nueva existencia. Cada nueva vida es como una nueva llama. Es un efecto de la anterior, pero simplemente no es la misma. Recordando esta parábola, algunos, como mencioné, lo comparan con una llama que pasa de una vela a otra. La primera se apaga,
Pero el fuego no muere. Ese fuego eres tú. Y quizás has ardido muchas veces sin recordarlo. Porque el samsara no perdona la ignorancia. Mientras no veas la naturaleza del fuego, seguirás encendiendo nuevas velas una y otra vez. La pregunta es, ¿cuántas vidas te faltan para entenderlo? Se preguntarán, ¿cómo entender esta rueda para poder salir de ella y no volver a la vida nuevamente? Lo que nos lleva al siguiente punto. Los 3 venenos y los 6 reinos que contiene esta rueda del samsara. En el centro de la rueda, 3 animales se devoran entre sí. Son el corazón del sufrimiento. En el centro del samsara, 3 criaturas se devoran sin fin: el gallo, el cerdo y la serpiente. Ellos son los que hacen girar esta rueda de sufrimiento. La rueda del samsara está dividida en varias partes desde el centro hacia afuera. En el primer nivel tenemos a los 3 venenos principales que hacen que el ciclo del samsara funcione perpetuamente. Y son la ignorancia, el deseo y el odio, atrapando a los seres en un ciclo del samsara, o un ciclo eterno. Su interacción es el motor que mantiene todo el ciclo del sufrimiento en movimiento. Estos venenos son la causa raíz del karma, que a su vez determina el renacimiento de los seres en los 6 reinos del samsara. Esto lo encontramos en el centro de la rueda, donde encontraremos una imagen de estos 3 animales. Empezando por el cerdo, que simboliza la ignorancia, la serpiente, el odio, y el gallo simboliza el deseo. Se puede observar cómo entre los 3 se muerden la cola en un círculo vicioso, simbolizando cómo los 3 venenos se alimentan uno de otro eternamente. Y según tu karma, renaces en uno de los 6 mundos, ya sea Dios, humano, animal, titán o demonio. No hay cielo ni infierno, solo distintos grados del mismo error. El ciclo de los venenos comienza con el cerdo, representando la ignorancia, la creencia errónea de que existe un yo independiente y duradero. Esta es la raíz de los otros 2 venenos, la falta de conciencia de la verdadera naturaleza de la realidad, o sea, de la capacidad de obrar en comunidad y siempre en reciprocidad con los demás. La serpiente, por otro lado, representa la aversión o el odio. Y esta surge desde la ignorancia, cuando nos aferramos a la idea de un yo separado y luego rechazamos lo que amenaza o nos desagrada. Esta dualidad nos impulsa a actuar para conseguir lo que queremos y rechazar lo que no. Y por último, el gallo, representando al deseo. Este sentimiento nace de la ignorancia y nos impulsa a desear y aferrarnos a lo que consideramos placentero o beneficioso para nuestro supuesto yo. Alrededor de ellos hay personas ascendiendo el semicírculo blanco de la vida, junto a otras que descienden el semicírculo negro de la muerte, que corresponde al siguiente nivel, el karma. En este círculo se muestra el karma o la ley de causa y efecto. Este se divide en 2 partes, una mitad oscura que representa las acciones negativas que conducen a renacimientos inferiores, que se representan en los reinos del infierno, en el reino de las almas perdidas y en el reino animal. La otra mitad, una mitad clara o blanca, que representa acciones positivas que conducen a renacimientos superiores, y estos están representados en el reino humano, en el reino semidios o de los titanes y en el reino de los dioses, generando así acciones físicas, verbales y mentales, impulsadas por los 3 venenos, cuando el karma o las acciones y consecuencias determina nuestra experiencia en la vida y en el renacimiento. El karma nos ata al ciclo de nacimiento, la muerte
donde podemos renacer en cualquiera de los 6 reinos. Es decir, este determina en qué reino vamos a volver a aparecer después de esta vida. Este ciclo se mantiene en movimiento por la fuerza del karma y la perpetua insatisfacción impulsada por la no aceptación de la verdadera naturaleza de la realidad, lo que genera apego y aversión. A continuación, vamos a conocer cuáles son los 6 reinos de existencia en donde podemos caer después de esta vida, según el ciclo del samsara. Y bueno, tenemos a los dioses, titanes, humanos, animales, espíritus hambrientos o almas en pena y los demonios, cada quien situados en su reino con sus particularidades. Y estos reinos consideran el siguiente nivel, que está dedicado a la representación de estos 6 reinos o estados de existencia. Estos reinos representan los diferentes planos de existencia en los que se puede renacer, todo dependiendo el tipo de karma del individuo, los cuales se dividen en reinos inferiores y reinos superiores. Para ser acreedor de un boleto a los reinos inferiores, uno debe tener un karma negativo. Entre más negativo, llegarás al peor reino de estos. ¿Quieres saber de qué trata cada uno? En primer lugar, tenemos el reino de los seres del infierno. Este se caracteriza por un sufrimiento extremo y castigos interminables, causados por la ira y el odio intensos. Los que llegan a caer en este reino son sometidos a las torturas más terribles infligidas por demonios. En la tradición budista existen 18 infiernos que pueden ser calientes o fríos. Después tenemos al reino de los fantasmas hambrientos o las almas en pena. Sus habitantes sufren un deseo y una codicia insaciables, simbolizando por estómagos enormes y gargantas delgadas, lo que les impide alimentarse. Este reino está habitado por criaturas patéticas que sufren de hambre y sed extremas y perpetuas. Vagan constantemente en busca de comida y bebida. Sin embargo, incluso si consiguen lo que desean, les causa una intensa agonía. Después tenemos al reino animal. Este está marcado por poca inteligencia, el instinto y el sufrimiento constante de ser comidos, devorados o utilizados. Los animales carecen de capacidad mental para buscar la liberación. En este reino se basa la vida en la autopreservación. Los animales viven con miedo constante y sufren ataques y devoraciones por parte de otros animales. Es una metáfora de la negativa a ver más allá de las necesidades físicas. Y es algo que vemos en el reino animal, la famosa ley de la selva. Por otro lado, si tu karma es positivo, tu lugar te espera en alguno de los siguientes reinos superiores, empezando por el reino humano. Este se considera el más valioso para alcanzar la iluminación, ya que equilibra el placer y el dolor. Los humanos tienen la oportunidad de aprender y practicar el Dharma o las enseñanzas budistas para escapar del samsara. El mundo humano contiene placer y dolor y nos hace conscientes de ambos aspectos de la vida. Por ello, el mundo de los humanos es el más adecuado para practicar el Dharma. En el siguiente nivel tenemos el reino de los dioses. Un reino caracterizado por la envidia, los celos y la lucha constante. Los semidioses, a pesar de su poder, están consumidos por el conflicto con los dioses, pues se dedican a luchar entre ellos o a guerrear con los mismos dioses. Y por último tenemos el reino de los dioses. Este reino se llena de placeres y comodidades, lo que hace que sus habitantes olviden la necesidad de practicar lo espiritual. Cuando sus méritos se agotan, caen nuevamente en los reinos inferiores.
estos dioses son representados como seres no tan alejados de la dimensión humana. De hecho, comparten experiencias sensoriales similares. A pesar de disfrutar de vidas llenas de abundancia y placer, pasan su existencia persiguiendo distracciones sin sentido y nunca piensan en practicar el Dharma. De esta manera, agotan su buen karma y sufren al renacer en los reinos inferiores. ¿Entienden cuál es el Dharma? El Dharma significa la conducta o conductas que se consideran que están de acuerdo con el orden que hace posible la vida y el universo, incluyendo deberes, derechos, leyes, conducta, virtudes y un recto modo de vivir, es decir, portarse bien, en resumidas cuentas. Ahora que conocemos los 6 reinos de qué se tratan y que pues estos reinos nos esperan después de esta vida y entendemos que debemos practicar el Dharma y las buenas acciones, ¿sería todo o falta algo más? Pues sí, aún faltan varias cosas que debemos entender, pues aún existen cadenas que te atan a este ciclo y que debes conocer y entender para salir de él. Pues ¿sabías que tu deseo de hoy puede decidir tu próxima vida? El samsara no gira al azar. 12 eslabones lo sostienen como engranes de un reloj sin fin, comenzando con el pilar de todo, la ignorancia. De ella nacen los deseos, impulsos y las acciones. Luego, el nacimiento, la vejez y la muerte. Y este ciclo se repite una y otra vez. 12 pasos de una rueda infinita. El samsara no necesita cadenas, solo que sigas dormido. Y sí, hablamos de los 12 eslabones del destino. ¿Los conoces? Coméntame si los conocías o habías escuchado de ellos. Los 12 eslabones describen el ciclo de causa y efecto que mantienen a los seres en el samsara, o la rueda de la existencia. Vamos a explicar cómo es que funciona. Pues explicando el mecanismo por el cual los seres se perpetúan en el ciclo de nacimiento y muerte y renacimiento, es decir, el proceso causal y su funcionamiento sobre cómo la ignorancia y el deseo perpetúan el ciclo del samsara y del cómo detener este ciclo. La enseñanza de los 12 eslabones es una herramienta práctica del budismo y su objetivo es ayudar a los practicantes a entender la raíz del sufrimiento para poder liberarse de él. Al comprender cómo cada etapa condiciona a la siguiente, se puede intervenir en el ciclo para detenerlo. La enseñanza de los 12 eslabones es una herramienta útil, es decir, cada eslabón representa una causa y un efecto en la cadena del sufrimiento, y comprenderlos es la clave para liberarse de él. ¿Y dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en la parte exterior del círculo, y la componen 12 pasos del origen dependiente, conocido también por una producción condicionada o nexos causales, es decir, mientras permanezcamos ignorantes, apegados y con odio, continuaremos creando karma y por tanto continuaremos renaciendo en este mundo lleno de dolor y sufrimiento. Pero, ¿cómo es que empieza? El inicio de esta cadena comienza con la ignorancia, que es la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, y es la raíz de la cual parten todos los demás eslabones. Un ejemplo cotidiano es creer que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda constante de la validación en las redes sociales. A pesar de lograrlo, la satisfacción es temporal y la sensación de vacío nuevamente regresa. Otro eslabón es la formación kármica, que corresponde a las acciones voluntarias o involuntarias que se generan en el cuerpo, el habla y la mente como resultado de la ignorancia. Estas acciones crean un potencial kármico que madurará más adelante. Por ejemplo,
Un adolescente, impulsado por la ignorancia de creer que necesita ser popular, realiza acciones como seguir las tendencias de moda o publicar un contenido superficial en línea. Estas acciones se convierten en patrones de comportamiento. El siguiente nivel es la conciencia. La conciencia se ve condicionada por las formaciones kármicas previas y que se trasladan para manifestarse en una nueva existencia. Un ejemplo cotidiano es en un sentido más inmediato, la conciencia surge cada vez que un estímulo interactúa con nuestros sentidos. Un me gusta en una foto en Instagram activa la conciencia de ¿soy apreciado o soy apreciado?, perpetuando el ciclo de buscar la validación. El siguiente eslabón es el nombre y forma. Corresponde a todo lo que llamamos mente y cuerpo, pues, de un ser. Por ejemplo, el nombre se refiere a todos los aspectos mentales como las sensaciones, percepciones, sentimientos, etc. Todo lo que nuestra mente puede crear y sentir, por así decirlo. Mientras que forma se refiere a los aspectos físicos, como enfermedad, dolor, presión, etc. Todo lo que podemos sentir con nuestro cuerpo, tocar, sentir, palpar. Ahora te preguntarás, ¿cómo lo puedo aterrizar en mi vida cotidiana? Imagina que alguien te envía un mensaje que te molesta. Antes de leerlo, solo hay una conciencia, una mente abierta en calma. Pero en el momento en que lo lees, tu mente le da nombre. Es decir, esto me ofende o es injusto, esto me duele. Y de inmediato tu cuerpo reacciona, es decir, la forma. El pecho se tensa de lo ofendido y de lo injusto que sientes que es ese mensaje que leíste. Además, el estómago se encoge y la respiración cambia. Esa combinación de lo mental es la interpretación y lo físico es la sensación, llamado nombre y forma. Es el punto donde la conciencia se convierte en experiencia encarnada, donde ya no solo piensas, sino que eres esa emoción. El siguiente eslabón se llama las 6 fases del sentido y se refiere al desarrollo de las 6 facultades sensoriales, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y mente, lo que permite interactuar prácticamente con todo el mundo. Y para entenderlo mejor, pongamos este ejemplo. Estás caminando por la calle, tu conciencia existe, tu cuerpo está ahí, pero el ciclo comienza a activarse cuando los sentidos se abren como ventanas. Vas a una panadería y tus ojos captan el brillo dorado del pan recién horneado. Tu olfato se llena del aroma tibio del pan caliente. Tu mente empieza a recordar sabores y a imaginarlos. En ese instante, las 6 fases se alinean: la vista, la mente, el tacto porque salivas de que se te antoja el pan, el oído al crujir el pan. Ya no solo existes, estás en contacto con todo el mundo, completamente involucrado. Esa conexión es necesaria, pero también es la puerta por donde entra el deseo, el apego y el sufrimiento, porque cada sentido abre una posibilidad de placer o de dolor. Lo que nos lleva al siguiente eslabón, que es el contacto. Esta es la interacción entre las facultades sensoriales, los objetos de los sentidos y la conciencia. Por ejemplo, piensa cuando tomas una taza de café caliente. Tu mano toca la cerámica tibia. Tu vista observa el vapor ascender. Y tu olfato percibe el aroma profundo a café. Y tu mente unir todo en una sola experiencia. Estoy sosteniendo café. El cruce, mano, taza, conciencia, es contacto. Es la chispa que enciende el circuito sensorial de lo externo y lo interno. Se reconoce mutuamente por un segundo. Desde ese momento, el ciclo avanza. El contacto da paso a la sensación cuando ya no solo tocas el café, sino que sientes placer al hacerlo. El siguiente eslabón es la sensación. Es la experiencia de una sensación ya sea agradable
desagradable o neutra, que surge del contacto sensorial. Sigamos con el ejemplo de la taza de café. Imagina que la sostienes en tus manos. El calor es reconfortante, el aroma te envuelve, tu cuerpo se relaja, la mente murmura. Qué bien se siente esto. En ese instante, la experiencia se carga de emoción. Ya no es solo contacto entre piel y taza, es placer. O imagina lo contrario. El café está demasiado caliente, te quema un poco la lengua. Entonces, la sensación se vuelve dolor. En ambos casos, ya ocurrió algo decisivo. Has etiquetado la experiencia y tu mente empieza a reaccionar. En el ciclo del samsara es la semilla de todo apego. Mientras sientas placer o dolor, la mente buscará repetir lo que le gusta y evitar lo que no. Esa búsqueda es justo lo que mantiene girando dentro de la rueda al ser. El siguiente eslabón se trata del deseo o del anhelo. El anhelo o la sed por las sensaciones agradables y la aversión por las desagradables, que surgen pues de las sensaciones. Por ejemplo, esa pequeña voz que busca repetir el placer, la sed. Lo mismo ocurre con un mensaje cariñoso que quieres volver a recibir, una mirada, una canción, una emoción. Quieres más. Y cuando no lo obtienes, sufres carencia. El deseo no solo busca, también sufre por la ausencia. En el ciclo del samsara, el deseo es el combustible. Es lo que alimenta la rueda, lo que lo mantiene girando, la ilusión de yo o de un yo, que busca satisfacción en lo efímero. Porque mientras haya algo que quiera retener o evitar, la rueda no se detiene. El siguiente eslabón es el apego. El apego o la identificación con el objeto del deseo. Es una forma más intensa y arraigada del anhelo que se manifiesta como aferramiento de los placeres. Ahora veamos cómo es que en la vida cotidiana el apego toma forma. Sigamos con la escena del café. Ya no solo disfrutas ese sabor, necesitas esa marca, esa taza, esa rutina cada mañana. ¿Le suena? Si un día no tienes café, sientes irritación, vacío, ansiedad. Y el placer inicial ahora se convirtió en dependencia. El deseo convertido en ilusión de control. La resistencia a dejar que las cosas sean impermanentes. En el ciclo del samsara, el apego solidifica el yo. El alma se enreda en su propia red de recuerdos, rutinas, objetos y personas. Cada esto es mío o no quiero perderlo es otra hebra que sostiene la rueda. Cuando el fuego del deseo se vuelve brasa, nace el apego y el siguiente paso es inevitable. Cuando ese apego da forma a una nueva realidad, existe un nuevo renacimiento. Lo que nos lleva al siguiente eslabón, que es el llegar a ser o la existencia. Es decir, el apego que refuerza las acciones que lleva a un nuevo ciclo de nacimiento y muerte. Sigamos con la misma historia. Cada mañana, tu café, tu taza, tu rutina, ya no es solo algo que haces, sino algo que te define. Sin café, no soy persona. ¿Les hace sentido esa frase? Esa frase, medio en broma, medio en serio, es una declaración del Baba. Tu existencia se estructura alrededor de ese hábito. El deseo y el apego construyen un pequeño mundo donde tú eres el que necesita el café. Y si no lo tienes, todo parece desordenarse. Ahí está el samsara en miniatura, un ciclo completo en una simple taza. En el nivel profundo, el baba es la semilla del renacimiento. La mente, al aferrarse, genera condiciones para volver a nacer, no solo en otro cuerpo, sino en otra versión del mismo sufrimiento. Cada vez que dices, esta soy yo, la rueda vuelve a girar. Lo que nos lleva al siguiente eslabón, que es nacimiento. El nacimiento o el comienzo de una nueva existencia en el samsara, impulsado por las formaciones kármicas y el apego a la vida anterior. Un ejemplo es, después de meses con tu rutina del café, te levantas una mañana
y alguien te pregunta, ¿quién eres tú sin tu café? Respondes riendo, imposible, soy cafetera de corazón. Sin darte cuenta, ha nacido un nuevo yo. No solo un hábito, ahora es parte de tu identidad. Tu entorno, tu emoción, tu decisión giran en torno a esa pequeña costumbre. En ese instante, cuando un deseo o apego da origen a una nueva versión de ti, es ya ti en acción. Lo mismo sucede cuando dices, soy esa persona que no puede perdonar o soy el que siempre tiene mala suerte. Cada etiqueta, cada historia que abrazas es un nacimiento dentro del samsara mental. En su sentido más profundo, Yati es el renacer literal en otro cuerpo. Pero en lo cotidiano ocurren miles de veces al día. Cada emoción intensa, cada pensamiento que repites es una pequeña reencarnación de tu ego. Y todo lo que nace. Lo siguiente es inevitable. La vejez y la muerte. Es decir, el cierre del ciclo antes de que vuelva a comenzar. A lo que nos lleva al siguiente eslabón y el último, la vejez y la muerte. La consecuencia, esto se refiere a la consecuencia inevitable del nacimiento, que es el sufrimiento del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Este cierra el ciclo para dar un paso a un nuevo inicio, a menos que la cadena se rompa. Volvamos a la historia del café. Un día cambias de casa, o de ritmo de vida, como lo prefieras. Ya no tienes tiempo para tu taza matutina. Al principio lo extrañas, sientes un vacío, casi una pérdida, pero poco a poco descubres que no lo necesitas tanto. Ese ritual se disuelve, el apego se desvanece. Esa versión tuya, la persona del café, muere suavemente. Lo mismo ocurre con todo, con una relación, una etapa, una idea de quien creía ser. Cada fin duele, porque la mente teme al vacío, pero ese vacío es precisamente el espacio donde puede nacer algo nuevo. Yaramarana no es solo el fin biológico, sino el inevitable desmoronamiento de todo lo que fue condicionado. Lo que envejece, muere, y lo que muere, prepara el terreno para volver a nacer. Así, el samsara gira como una rueda de fuego, encendida por el deseo, movida por el apego, alimentada por la ignorancia de creer que algo en ella puede ser permanente. Es importante notar que este concepto se diferencia de los 6 reinos del samsara, que son lugares o estados de existencia donde uno puede renacer según el karma que tiene, sea positivo o negativo, en cualquiera de los 6 reinos, animal, fantasmas hambrientos, infierno, etc. Los 2 eslabones explican el proceso subyacente que tiene o mantiene a los seres en estos reinos. Liberarse de estos eslabones ayudará a cualquier ser en cualquier reino en el que se encuentre para llegar al nirvana. Y comprender esta interacción o ciclo nos ayuda a entender cómo es que se genera la realidad que percibimos y cómo las experiencias se entrelazan con sensaciones y emociones, además de ofrecer una guía para el camino espiritual, señalando que la atención consciente a las sensaciones es fundamental para evitar ser la víctima de las circunstancias y liberarse del apego. Lo que nos lleva a las 10 cadenas del alma. Dicen que hay 10 cadenas invisibles que atan al espíritu al samsara. Estas no son de hierro, son de pensamientos. La primera es creer que existe un yo separado, luego la duda, el deseo, el rencor, el orgullo y por último la impaciencia. Cada uno te arrastra poco a poco de vuelta al ciclo. Liberarse no significa escapar del mundo, sino ver que las cadenas solo están en tu mente y cuando logras romper una, el peso del ciclo se vuelve más liviano y descubres que nunca estuviste preso. Ahora entraremos a un territorio fascinante y profundo, las 10 cadenas del samsara. Son los grilletes invisibles que atan al ciclo del renacimiento y del sufrimiento. Mientras los eslabones del samsara muestran cómo gira la rueda, las cadenas muestran por qué no podemos soltarla. Cada cadena es una ilusión, un deseo, una forma sutil de aferramiento, y todas actúan desde dentro, disfrazadas de un sentido común o de necesidad.
A continuación, les describiré cómo es posible el romper esta cadena. Y se dice que al romper los primeros 5 grilletes que a continuación les explicaré, se avanza por el camino de la liberación y se alcanza la iluminación o el famoso nirvana. Estos se dividen en 5 grilletes menores y en 5 grilletes mayores. Estos son los primeros 5 grilletes menores que se rompen para el camino de la liberación. El primero es la creencia de un yo individual. Es la ilusión de que existe una personalidad o un ego separado e inmutable. Es la creencia de que hay un yo sólido o distinto a los demás. Un ejemplo es cuando tú dices, así soy yo y punto. Aquí es cuando tú defiendes tu identidad, tus gustos, tus heridas como si fueran eternos. Cada vez que alguien cuestiona tu forma de ser, sientes que te atacan a ti. Esa defensa del yo es la cadena más pesada que puede haber en la rueda. El ego se aferra a su forma porque teme disolverse. El segundo grillete es la duda escéptica. La duda es una de las cadenas más traicioneras del samsara. ¿Por qué? Bueno, porque no se siente como un enemigo. Esta se disfraza de pensamiento racional, de prudencia o de estar analizando las cosas. Sin embargo, su raíz no es propiamente la curiosidad, sino el miedo a ver claramente las cosas como son. Esta niebla mental impide comprometerte con una verdad interior. Por ejemplo, te ofrecen un nuevo trabajo, una relación o un cambio importante. Y en lugar de sentir emoción o rechazo, solo sientes un remolino de emociones. Tu mente analiza todo, compara y repite. ¿Y si no puedo? ¿Y si es mucho el trabajo? ¿Y si el puesto que me dieron no es lo que yo buscaba? En fin, muchos y si esto, y si lo otro, y si aquello, hasta agotarse. No parece seguro, ¿verdad? Y terminas quedándote donde estás, no avanzas. Esa indecisión crónica no es sabiduría, es duda disfrazada de prudencia. El siguiente grillete es el apego a ritos y rituales. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Bueno, esta es una de las cadenas más sutiles. No parece peligrosa a primera vista. Sin embargo, esta puede parecer o sonar hasta noble. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo es que puede ser un obstáculo rezar, hacer ofrendas o seguir tradiciones? El problema no es como tal el acto, sino la ilusión de que el acto por sí solo puede liberarte de ciertas cosas o culpas. Esta cadena representa la confusión entre el símbolo y la verdad, entre el mapa y el territorio. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fe mecánica, alguien reza una oración exacta cada mañana, mientras su mente repasa la lista de pendientes. La boca se mueve, pero el alma no participa. Ese rezo sin presencia es solo sonido. Ahí exactamente está el apego. Creer que las palabras pueden reemplazar la conciencia. Otro ejemplo es el miedo a lo profano. Por ejemplo, otra persona rechaza todo lo que no sea espiritual, algo muy contrario a lo anterior. No baila, no ríe, no disfruta del mundo porque cree que eso es una mancha para su persona, para su espíritu. Ha convertido la pureza en una jaula, sin notar que la verdadera libertad está en vivir despierta dentro del mundo, no fuera de él. El apego a los ritos y rituales no es amar lo sagrado, sino olvidar cómo lo sagrado está en la conciencia, no en la costumbre. El rito puede ser una puerta, pero el problema es quedarse adorando el marco. El cuarto eslabón es el deseo o la lujuria. Aquí estamos en una de las cadenas más poderosas, lo que ha movido imperios, guerras, incluso creado poemas y lágrimas. Y no solo se trata de atracción física, esto es mucho más profundo. Es el impulso que busca placer para llenar el vacío interior. El anhelo de sentir algo que confirme que uno está vivo, que uno siente. El deseo sensual es un fuego hermoso, pero también ciego. Ilumina solamente por un instante, pero luego te consume completamente. Un ejemplo es cuando el deseo promete eternidad. Ves a alguien que te atrae, no solo su cuerpo, sino la sensación de ser vista, deseada, importante. Por unos segundos
el mundo se desvanece. El deseo susurra, si tengo eso, seré feliz. Entonces buscas más, otra chispa, otro rostro, y así el ciclo continúa. Una boca bebiendo de un pozo sin fondo. ¿Les suena? Otro ejemplo es el deseo disfrazado de espiritualidad. Buscas energías, vibras, una unión sagrada, pero debajo late el mismo impulso primario, el fuego sensual. Este puede ser transformado, pero solo si lo miras sin miedo, sin condena, sin máscara. El quinto grillete es la mala voluntad o el odio. Mientras el deseo quema hacia afuera buscando posesión, el odio quema hacia adentro, consumiendo al que lo sostiene. Es un veneno dulce, te hace sentir fuerte, con razón, incluso justo en algunos momentos, pero deja cenizas donde antes había alma. Un ejemplo es cuando alguien te interrumpe, te contradice o te ignora. Tu pecho se tensa y tu mente repite, pues ¿quién se cree? Esa microexplosión interior, aunque dure un pequeño segundo, ya sembró una semilla de mala voluntad. El odio no necesita gritar. A veces basta con un silencio cargado. La mala voluntad no es solo enojo, es la fascinación con el conflicto. La mente odia porque teme desaparecer si ama. Cuando observas el odio sin actuarlo, se disuelve. Dentro de su humo queda lo que siempre estuvo, la claridad. El primero es el deseo por la existencia material en reinos de forma. A diferencia del deseo sensual, que anhela placer, caricias y sabores, o belleza, este deseo es más sutil y engañoso. No busca tocar ni poseer, sino ser alguien, ser importante, ser elevado, ser más. Es el anhelo del ego disfrazado del propio propósito espiritual o de éxito humano. Aquí van ejemplos cotidianos donde este tipo de deseo se esconde bajo ropas de virtud o necesidad. Una persona medita, se cuida, hace yoga, come saludable, pero en el fondo lo hace para sentirse superior a quienes no lo hacen. Quiere ser profundo, distinto, trascendido. En realidad no busca liberación, sino un yo más brillante. El deseo de existir como alguien mejor sigue siendo deseo. El segundo grillete mayor es el deseo por la existencia inmaterial. Este es como un espejismo en el desierto espiritual, invisible, refinado, aparentemente inofensivo, pero sigue siendo deseo y por tanto una cadena más en la rueda. A diferencia del deseo material, que anhela cosas tangibles, experiencias, cuerpos, poder, este anhelo apunta a existir sin forma, a disolverse en algo etéreo, a habitar planos mentales y abstractos espirituales. Parece noble, pero no lo es. Esto es una trampa, elegante. El ego, que se resiste a morir, se disfraza en un alma pura. Por ejemplo, una persona busca tanto trascender que empieza a despreciar el mundo. Evita el dolor, la responsabilidad, los vínculos. Dice, todo es ilusión. Pero lo hace para no sentir. Ese deseo de vivir solo en lo inmaterial, sin cuerpo, sin emoción, no es sabiduría. Es rechazo del presente. El siguiente grillete es el orgullo o presunción. A simple vista parece inofensivo, una chispa de autoestima, una sensación de logro, pero en realidad es una sombra astuta que se disfraza de luz. El famoso empoderamiento. El orgullo no grita, soy mejor. A veces susurra, soy distinto. Y en ese pequeño pensamiento nace la separación que alimenta el ciclo. Un ejemplo es cuando una persona estudia temas profundos, filosofía, religión, espiritualidad, y mira con cierta condescendencia a quienes no comprenden. Cree que sabe, y esa creencia lo separa de los demás. El conocimiento se vuelve una muralla, cuando debería de ser una ventana. El siguiente grillete es la intranquilidad o agitación. A diferencia del deseo,
el odio o el orgullo, esta cadena no se nota fácilmente. No ruge, no exige, solo zumba dentro de la mente como un insecto que no muere nunca. Es el ruido interior presente y constante, el movimiento que no se detiene aunque todo parezca quieto. Es vivir con la sensación de que algo falta, algo va a pasar, algo debería de ser distinto. Por ejemplo, miras el teléfono sin razón y cambias de aplicación y pones una serie, pero no la ves. Abres una nueva pestaña solo por costumbre y tu mente busca cualquier estímulo, cualquier ruido, algo que la haga estar por estar. El silencio se siente insoportable. Esa ansiedad disfrazada de curiosidad es pura agitación mental. El siguiente griete es la ignorancia. Este es el corazón mismo del laberinto. No solo es el primer eslabón, sino que su motor es silencioso. El humo que nubla a todo lo demás. No es simple falta de conocimiento, sino una ceguera interior. Es la incapacidad de ver la realidad tal cual es. La ignorancia no siempre parece oscuridad. A veces luce como certeza, convicción, como una fe ciega en el yo. El apego a lo impermanente es un ejemplo claro. Sabes que todo cambia. El cuerpo envejece, el amor se transforma, la fortuna se esfuma. Aún así te aferras esperando que algo permanezca. Esa negación es la impermanencia, es ignorancia pura. El samsara se alimenta del esto durará para siempre, que decimos todos mientras todo fluye y arde. Ahora se preguntarán, ¿cómo puedes o cómo puedo romper la rueda? ¿Cómo puedo salir de este ciclo? Ellos dicen que la llama no se apaga, simplemente deja de necesitar una nueva vela. Cuando ves que todo es impermanente, que no hay nada que poseer, el samsara pierde su poder. Los antiguos lo llamaron la vacuidad. Todo lo que existe son chispas de experiencia que nacen, arden y se disuelven. Cuando comprendes eso, la rueda se detiene. No porque mueras, sino porque ya no necesitas volver. Pero no temas. Tu llama seguirá existiendo, pero dejará de buscar una vela donde arder. Así que no se preocupen, sí existe una manera de romper este ciclo y de llegar al famoso nirvana. Romper la rueda no es una acción violenta ni una hazaña heroica. Es más bien un acto de comprensión tan profundo que la rueda, al quedar sin combustible, se detiene por sí sola. El samsara no se destruye a golpes, se disuelve cuando se ve lo que realmente es. Pero primero entendamos qué es el nirvana, o la iluminación, la cual los budistas lo mencionaron o lo nombraron así, que es la liberación del sufrimiento a través de la extinción de los deseos, el apego, la aversión y el engaño, que se logran mediante la comprensión de la naturaleza de la realidad. Es un estado de calma y armonía que se alcanza a través de la sabiduría y la meditación, liberando a la persona del ciclo de la reencarnación y la ilusión del ego. Para romper este ciclo del samsara es necesario cultivar la sabiduría y la ética para eliminar los 3 venenos del budismo, que es la codicia, el odio y la ignorancia. Recordemos que el samsara se alimenta de olvido. Olvido del cuerpo, del momento, del silencio. Cada vez que traes la mente al presente, cuando respiras conscientemente, cuando caminas sintiendo tus pasos, estás quitándole poder a la rueda. Mientras lavas los trastes o te duchas, mantén absolutamente toda la atención en tus sensaciones. El agua, el sonido, el movimiento. No pienses, solo siente. Esa presencia rompe los hábitos de pensamiento automático, la maquinaria que mantiene girando al ciclo. Otra forma de romperlo es por medio de las formaciones kármicas. Recordemos que estas surgen cuando reaccionas desde el deseo o la aversión. Cada impulso ciego crea un nuevo giro. Solo tenemos que aprender a no reaccionar y esto detiene el engranaje. Si alguien te provoca, antes de responder, detente, respira. Si eliges el silencio consciente en lugar de la respuesta automática, acabas de romper un eslabón. También podemos romper la rueda soltando e identificando el placer y el dolor. Esto no se trata de volverse insensible, ojo, sino de ver que ambas cosas solo son pasajeras. Ni la alegría te pertenece, ni el sufrimiento te define. Cuando sientes felicidad,
En vez de aferrarte, deberías pensar, esto también pasará. Sientes tristeza y dices lo mismo. Con esa ecuanimidad, el eje del samsara pierde fuerza. No se trata de volverse insensible, sino de ver que ambas cosas son pasajeras. Otra forma de romper la rueda es comprender el deseo. El deseo no se apaga reprimiéndolo, sino observándolo con claridad. Pregúntate siempre, ¿este deseo nace del vacío o del amor? Los que nacen del vacío giran la rueda. Los deseos que nacen del amor se disuelven. ¿Deseas reconocimiento? En lugar de buscarlo afuera, mira lo que ese deseo quiere sanar. Esa mirada interior ya es un acto liberador. Romper la rueda es cultivar sabiduría y compasión. La comprensión sin compasión se vuelve fría. La compasión sin comprensión se vuelve ciega. Solo juntas abren el centro de la rueda. Un ejemplo es cuando ves a alguien atrapado en su sufrimiento. Recuerda que tú también has estado ahí. Ese pensamiento rompe la ilusión de separación, la ignorancia que es la raíz del samsara. Romper la rueda no es precisamente escapar, es despertar. No se trata de huir del mundo y decir que estás despierto, sino de verlo sin el filtro del yo. El mundo sigue siendo igual, pero ya no hay nadie aferrado a él. Ahí la rueda sigue girando, aunque tú ya no estás dentro. Romper la rueda no es dejar de nacer, es dejar de creer que hay alguien que nace. El camino hacia la liberación no es precisamente instantáneo, sino que implica un proceso de deshacerse de los hábitos de pensamiento y acción que nos atrapan en el ciclo. Liberarse no es morir, es despertar, donde el objetivo es alcanzar el nirvana, un estado de paz perfecta y liberación del sufrimiento, que solo se logra al erradicar los venenos que nos atan al samsara. Romper la rueda del samsara no es morir, es entender. Cuando ves que nada te pertenece, el fuego deja de doler y entonces la rueda se detiene. Cuando el fuego se apaga, la oscuridad escucha. Cada historia deja su chispa encendida en algún rincón. Gracias por dejar que el fuego te hablara esta noche. Si te atreves a volver, o si todavía sientes que algo dentro de ti busca respuestas, suscríbete, comparte el fuego y regresa la próxima vez, cuando las brasas nocturnas vuelvan a encenderse. Hasta entonces, que la oscuridad te trate con suavidad. Hasta la próxima.